Aquí lo que vamos a ver es un poco cómo lo que nos acaba de explicar nuestro compañero Eliel, pues lo podemos plasmar dentro de una solución tecnológica, ¿ok? Existen varias soluciones tecnológicas en el mercado, creo que muchos de los que estamos aquí ya lo sabemos. El día de hoy vamos a ver Heres Tools, que básicamente lo que nos va a permitir es generar una solución adaptativa a las necesidades que ustedes tengan. Y vamos a ir directamente hoy a lo que nos concierne, que es toda la parte de los riesgos. Muy importante es que todas estas metodologías, marcos y normativas de los cuales nos comentó, algunos que nos comentó Eliel, pues son posibles adaptarlos dentro de nuestra solución. ¿Okay? Vamos a tener, vamos a llamarlo, por decirlo así, una disciplina, una serie de disciplinas de riesgo, las cuales nos van a permitir adaptar estas matrices acorde al marco o normativa, ¿ok? Pues vamos a ir directamente a la parte de lo que es gestión integral de riesgos corporativos. Vamos a trabajar sobre lo que es RM, ¿ok? Muy importante es que la plataforma también lo que permite es generar diferentes versiones de las matrices, ¿ok? Al momento que ya tengamos algún tipo de cambio, hagamos algún tipo de reestructuración dentro de estas matrices, que nos permite la plataforma es poder generar una serie de versiones, generar también por decirlo así, un ciclo de aprobación de esa nueva versión o esa reestructuración de las matrices, para de esa manera poder mantener íntegra la información y que de pronto no a la hora que hacemos un cambio, cuando lo tenemos en un Excel, pues nos vamos a llenar de hojas y hojas de Excel o archivos. Y en este caso, pues hay otras plataformas que de pronto no lo permitan, pues también lo que va a hacer es que puede dañar la información histórica que se viene trabajando. Entonces, esto es muy importante y me gusta resaltarlo precisamente por la relevancia que tiene dentro de la gestión. Ahora bien, a nosotros nos permite la plataforma trabajar tipo matriz, mm, lo podríamos llamar tipo Excel, que se trabaja horizontal, que es una serie de columnas, filas y columnas en donde vamos a ir alimentando la información. Lo podemos visualizar desde acá. Desde aquí yo puedo trabajarlo como si fuese un tipo Excel en donde voy simplemente rellenando en cada una eh, de estas columnas la información. Pero nosotros lo que buscamos es que esta gestión del riesgo, pues no solamente se concierne en una evaluación, sino que tiene una serie de aspectos eh, preliminares que son importantes tener la información de manera íntegra y que esta información pues a veces no lo tenemos ni siquiera las personas que trabajamos en temas de riesgo. Las tienen otras personas, encargados o responsables del proceso. Entonces, la plataforma lo que permite en este caso es que podamos generar una serie de ciclo de vida, una serie de pasos o fases en las cuales pues podamos definir qué información es la que debemos recolectar y muy importante, quiénes son las personas que nos pueden proporcionar esa información. ¿Okay? Entonces lo que va a permitir la plataforma es poder integrar también cada una de las partes dentro de los pasos o fases que les conciernen. Acá, por ejemplo, si trabajamos todo lo que es el establecimiento del contexto, pues es todo el conocimiento del proceso, ¿ok? Básicamente el objetivo, el alcance, que es un proceso tiene relacionado, cantidad de riesgos del proceso, del perfil organizacional del riesgo. Vamos a poder también definir también todos los objetivos a los cuales aporta dicho proceso, las partes y todos los interesadas que convergen dentro de este proceso. Vamos a tener también la posibilidad de gestionar todo lo que es la identificación de riesgos y causas. Entonces, a nivel de cada uno de los riesgos, lo que nos va a permitir la plataforma es poder vincular cada una de esas causas, definir el estado de esas causas, hacer un análisis de cada una de esas causas y dejarlas pues aquí concentradas dentro de la misma gestión. Una vez pues ya hayamos identificado el riesgo, identificado los riesgos, pues lo que vamos a pasar es a una serie de evaluaciones. Las evaluaciones pueden ser tantas como ustedes lo requieran, ¿ok? Con los parámetros y criterios que ustedes hayan definido, acorde pues, al marco o normativa en los cuales se hayan basado. La herramienta lo que permite es precisamente adaptar todos esos parámetros y criterios de evaluación. Te permite también generar ayudas en donde para que la evaluación sea mucho más objetiva, pues nos podamos basar en ese tipo de ayudas
Aquí, pues ya una vez he hecho la evaluación respectiva de cada uno de esos criterios, pues, la herramienta a la hora de que se parametriza nos va a permitir configurar una serie de fórmulas que es las que me están dando este tipo de resultado. ¿Ok? Aquí yo puedo visualizar todo lo que es probabilidad inherente, impacto inherente. Desde aquí pues ya voy a poder ver el resumen de la evaluación de ese riesgo a nivel inherente. Puedo determinar qué tipo de tratamiento le voy a asignar. Una vez pues ya hayamos tenido ese resultado, lo que también nos va a permitir, por ejemplo, es generar la identificación y evaluación de los controles. ¿Ok? Entonces, a nivel de cada una de esas causas que se han determinado, que relacionamos a los riesgos, pues vamos a poder asignarle controles. ¿Ok? Aquí pues simplemente la identificación, a nivel de cada causa, pues puedo relacionar uno o varios controles, puedo hacer una clasificación de esos controles igualmente me va a permitir que, pues, hacer una evaluación del diseño del control bajo los parámetros y criterios que también ustedes consideren. Muy importante, yo puedo tener diferentes catálogos de controles con referencia a diferentes marcos. ¿Ok? No solamente vamos a poder tener un solo catálogo de controles, vamos a poder hacer una subclasificación de esos controles y los voy a poder agregar y desagregar acorde y actualizar, llamaríamos, para la gestión. También vamos a poder, como les comentaba, no solamente hacer una evaluación a nivel del diseño del control, sino también vamos a poder hacer una evaluación de la ejecución de ese control. ¿Ok? Igual también con sus parámetros completamente adaptables. Ahora bien, ya una vez hayamos hecho ese tipo de valoraciones, pues simplemente lo que les decía, la plataforma a la hora de parametrizarse, pues se puede definir una serie em, de fórmulas para que nos dé el resultado, que simplemente sea automático. Yo haga la evaluación de esos parámetros, se puedan cruzar y simplemente me determine, por ejemplo, como en este caso, pues la solidez individual del control. ¿Ok? Ahora bien, una vez ya hemos hecho las evaluaciones de esos controles, pues también lo que me va a permitir es visualizar la solidez del conjunto de controles. Entonces, igual, la plataforma lo que hace es cruzar cada una de las evaluaciones de esos controles que le he aplicado a cada una de las causas y simplemente me va a determinar pues esa solidez del conjunto de controles y una vez tenga esa solidez de ese conjunto de controles, lo que me va a permitir también es ya generar la evaluación del riesgo a nivel residual. Entonces, lo que hace es cruzar esa evaluación de riesgo inherente con la, el impacto o la generación de resultados que me den esos controles que he aplicado y simplemente me cruza para determinar la mitigación posible que haya hecho en cuanto a la posible materialización del riesgo. ¿Ok? Aquí, pues, una vez ya acorde al resultado o a la condición de cada uno de estos riesgos, pues lo que me va a permitir también es determinar qué tratamiento, si lo voy a mitigar, transferir, evitar, aceptar, monitorear. Pues una vez yo he definido ese tratamiento que le voy a brindar, pues puedo ir directamente a lo que es la asignación de un plan de tratamiento de riesgos. Entonces, dentro de la misma gestión, yo puedo venir a asignar uno o varios planes de tratamiento. Es más, lo podría relacionar con cualquier tipo de expediente. Hay modelos o marcos que lo que me indican, por ejemplo, es que genere un hallazgo. También se puede generar un hallazgo, se puede generar cualquier tipo de expediente, le llamamos nosotros, en cuanto a la gestión y el tratamiento de esos riesgos. Entonces, de aquí, por ejemplo, ya puedo ver el nombre del plan de tratamiento del riesgo, la descripción, qué tipo es, puedo asignar cada una de las actividades responsables, la fecha o el rango de fechas que tienen para ejecutar cada una de esas actividades y me va a permitir también generar pues un estado de cada una de esas actividades. Muy importante, la herramienta genera alertas y notificaciones. Entonces, una vez yo haya creado, por ejemplo, el plan de tratamiento, va a enviar notificaciones a cada una de las personas que he definido como responsables de acciones
indicándoles que tienen una actividad por ejecutar. Eso puede llegar bien sea a su correo electrónico o, muy importante, si tienen ellos posibilidad de descargar nuestra aplicación web y acceder, pues si tengo las notificaciones activas, me va a llegar ese tipo de notificaciones al celular. Igual, y le envía alertas previas a la ejecución en ese rango de fechas que es designado para la ejecución de la actividad o de la acción y pueden ser tantos avisos como se requieran. Es más, podemos generar una escalabilidad dentro del aviso. Quiere decir que, por ejemplo, si yo a Juan Manuel Henao le hice llegar una serie de avisos y no atendió los avisos, no completó la actividad, pues ya puede empezar a escalar a los superiores de Juan Manuel. ¿Ok? Juan Manuel, ¿de qué manera puede ver la actividad? Pues muy fácil, él la puede ver desde acá, por ejemplo, desde el misma solución móvil. Puede ver aquí el estado, por ejemplo, de sus actividades, cuántos están fuera de plazo, cuántos deben ejecutarse hoy, próximas a ejecutar. Simplemente ingresa y él va a poder visualizar esa actividad. Si quiere ir a hacer algún tipo de acción frente a esa actividad, pues lo puede hacer, guardar evidencias y eso automáticamente pues me va a alimentar el plan de tratamiento. ¿Ok? También, ¿cómo lo podría hacer? Vamos a aplicarlo aquí de manera rápida. Por medio de una aplicación que se llama Agenda de Actividades. Entonces, desde aquí, pues igual, él puede visualizar todas las actividades que van ejecutándose. Puede tener, por ejemplo, también un cuadro de mando para que sepa de qué tipo de actividades son, ¿ok? A qué procesos pertenecen, si está fuera de plazo, pues cuánto tiempo ha estado por fuera de plazo, por tipología. Entonces, yo quiero saber cuál de esas acciones, de todas esas actividades, cuáles son, cuántas son acciones, cuántas son fases que debo concretar de un flujo, o cuántos son, por ejemplo, tareas de proyectos, como aparece en este ejemplo. Aquí hace una diversificación por el tipo de actividad. ¿Ok? Esto, pues muy importante, es que se trabaja por medio de un flujo modelado. ¿Ok? Entonces ya vamos a ir directamente al registro de ese plan de tratamiento. La herramienta trabaja sobre un BPM, el cual nos va a permitir que, pues, diagramar cada una de las fases que tiene, por ejemplo, el plan de tratamiento de riesgos. Pues aquí lo que nos va a ayudar o lo que nos va a permitir es que generar cada una de esas paso a paso, definir quién es el responsable de cada paso y llevar un flujo ordenado y controlado de dicho proceso. ¿Ok? Entonces, eso mismo que estaba ya graficado, pues es lo mismo que estamos ejecutando acá, plan de tratamiento, una segunda fase que es la definición del plan de acción y a medida que vayamos completando, pues va a ir habilitando las siguientes acciones. ¿Ok? Ahora bien, vamos a seguir por acá que me salí del ejemplo. Mm, Lo que nos va a permitir después de ese plan de tratamiento, pues ya es poder, por ejemplo, ver el perfil de riesgo acorde a cada uno de mis procesos, tanto la inherente como residual. Si yo quisiera ya acá, por ejemplo, tener un panel de gestión de toda la evaluación, pues lo que me va a permitir la plataforma es precisamente tener, por ejemplo, esos mapas de calor, tipo de reportes que hablaba también Eliel dentro de su presentación, tener la posibilidad de generar ese tipo de mapas de calor por las diferentes evaluaciones, riesgo inherente, riesgo residual, solidez de los controles. ¿Ok? Acá más abajito yo voy a poder hacer unas comparativas, entonces yo digo, bueno, quiero visualizar a nivel de riesgo inherente cómo han estado las diferentes unidades de la organización. ¿Ok? Aquí estamos viendo el corporativo, lo estamos comparando contra nuestras unidades Perú, España, y es lo que va a ir nos va mostrando y visualizando es precisamente cómo ha sido la gestión de esos riesgos en cada una de esas unidades, cómo está la condición de cada uno de esos riesgos que se vienen gestionando en esas unidades. Abajo, pues ya podría visualizar, por ejemplo, también la evaluación de toda la institución a nivel, por ejemplo, inherente. Que la puedo comparar con otras unidades igualmente, lo puedo hacer. Aquí simplemente me está mostrando cuántos riesgos se encuentran en qué condición. Esto de pronto para tener una información rápida, poder visualizar y hacer un análisis rápido. Ya después les voy a mostrar lo que es Business Intelligence para ya hacer una mayor explotación de la información.
¿Ok? Aquí también pues me va a permitir que generar, por ejemplo, gráficos de burbujas con referencia a cada uno de los riesgos o elementos que hemos evaluado. El mapa de calor también lo puedo exportar, por ejemplo, a Excel. Eso me va a permitir que ya de allí yo me pueda jalar la información y poderla trabajar de una manera pues, ya más independiente. Ahora bien, una vez hemos ejecutado toda esta parte de la evaluación, la gestión, parte de la gestión pues también están lo que son los eventos de riesgos. Entonces, también muy importante, dentro de ello va a haber un diagrama que se ha modelado, un workflow que se ha modelado, y simplemente pues hemos definido cada una de esas actividades o paso a paso. Entonces vamos a hacer el reporte del evento, tiene la posibilidad de generarse por medio de un web el cual me va a permitir que ese evento me lo registre alguien tenga o no tenga usuario. ¿Okay? Entonces dentro de eso, eh, pues muy importante es que eh, ese tipo de registros no voy a estar supeditado a que eh, pues simplemente me permita, que aquí ya les quería mostrar el web. Permítanme un momento, lo hacemos por otro lado. Aquí ya me perdí. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es básicamente la manera en que, eh, entonces, ¿por qué no me aparece el día? ¿Tú me puedes ayudar ahí con el web de pronto? Porque no sé por qué no me está apareciendo el flujo. Mm, Bueno, creo que eso se los voy a quedar debiendo porque creo que no tengo permisos para poder generar el web que les quería mostrar. Bueno, en fin, para hacerles una ejemplificación. Acá, entonces, este mismo formulario que tenemos aperturado acá, ¿ok? Es el mismo que se me va a abrir por medio de un formulario abierto. Lo que quiere decir que ese formulario abierto no requiere que una persona sea usuario de la plataforma para alimentar dicho registro. Entonces, yo desde aquí pues simplemente digo la entidad, la descripción del evento, fecha y hora en la cual se inició, la hora final del evento, la duración. Bueno, todas estas datos relevantes pues van a ser acorde pues a la ficha de registro que ustedes tengan de esos eventos de riesgo, ¿ok? Todo ese, una vez yo hago el registro, pues todo va a llegar acá, ¿vale? Bien. Pues, lo que vamos a ver acá es el listado de todos los eventos de riesgo que hemos reportado, ¿ok? Y va a aparecer todo el listado, ¿ok? Es más, la plataforma también envía notificación a la persona responsable una vez haya hecho el reporte, pues a la persona responsable de darle gestión a ese evento. Una vez ya ese reporte del evento, que es el que vemos acá, ¿ok? Toda la informo con su información respectiva, pues básicamente vamos a ver, por ejemplo, también la confirmación, por ejemplo, por parte de la gerencia de riesgos. Una vez se haga la confirmación, va a tener la posibilidad de ver una revisión, por ejemplo, del líder del sistema. ¿Ok? Es la misma información simplemente que se va moldeando, se va filtrando para que al final pues podamos tener una información mucho más clara y mucho más coherente con el proceso. ¿Ok? Ya después, por ejemplo, la confirmación por parte del líder del proceso, se pueden ejecutar análisis de causa por diferentes metodologías. Las metodologías, pues ustedes ya van a definir por qué metodologías quieren ejecutar ese análisis de causa. Por ejemplo, se ha definido espina de pescado, pero yo podría definir 5Ms, 8Ds, Ishikawa, bueno, cualquiera de esas metodologías. ¿Ok? Si quiero dejar algún tipo de evidencia, pues también lo puedo dejar perfectamente aquí registrado, fotografías, documentos. Una vez, por ejemplo, ya se haya hecho ese análisis de causa, pues vamos a definir los planes de acción, ¿ok? Ya después también lo que me permite la herramienta es también hacer una asociación de los riesgos, ¿ok?
simplemente para después poder reevaluar el riesgo con referencia al evento, o simplemente si hemos identificado una nueva serie de riesgos para evaluar y para gestionar. ¿Ok? Ya esto, pues al final podemos sacar una serie de reportes y de indicadores. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo puedo decir, bueno, quiero visualizar una serie de indicadores. Vamos a ver, por ejemplo, acá, riesgos. Entonces, desde aquí, por ejemplo, la plataforma me va a permitir que generar una estructuración de esos indicadores y en una medición que puede ser manual, automática, dependiendo de si la información la tenemos o no la tenemos dentro de la plataforma. Me va a permitir también generar una serie de históricos de la información, comparar diferentes fechas. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo riesgo alto por objetivo. Yo aquí puedo visualizar pues a nivel corporativo, también puedo visualizar a nivel de cada uno de esos objetivos, ¿ok? Objetivos estratégicos, el nivel de cumplimiento, pues aquí simplemente me está mostrando la medición del periodo y aquí me está mostrando el porcentaje de cumplimiento en el periodo. Si yo quisiera hacer un análisis, por ejemplo, de una fecha en específico, pues me va a permitir generar ese análisis y finalmente esto me va a permitir generar una serie de reportes, ¿ok? Reportes los cuales pues simplemente yo puedo venir acá y decir, bueno, quiero sacar mi análisis y aquí pues él me va a mostrar básicamente el resultado, ¿ok? Si yo le quisiera agregar pues el análisis, también se lo puedo juntar. Si le quisiera agregar algún tipo de gráfica, pues también podríamos relacionar o gestionar esas gráficas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los reportes, este tipo de reportes que les acabo de mostrar, pues se pueden configurar dentro de la misma plataforma. Yo lo puedo gestionar, crear, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, tener un informe de auditoría de control interno, ¿ok? Entonces simplemente pues voy a venir, seleccionar el registro sobre el cual quiero generar el reporte y simplemente le voy a dar ejecutar y él me va a generar ese reporte acorde a la configuración que yo he determinado, ¿ok? Bajo básicamente con su logo, sus templates, con toda la información ya diligenciada, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si ven, como se dan cuenta, ya me aparecen una serie de gráficas, de información que nos va a servir, por ejemplo, para todo el análisis, por ejemplo, como lo es un informe valga la redundancia, como lo es un informe de auditoría de control interno. Ya para finalizar la presentación, pues muy importante, todo esto se puede generar una serie eh, de business intelligence, ¿ok? Hacer inteligencia de negocio. Ya esto es más para las personas que tienen algún tipo de responsabilidad como una dirección, una gerencia de riesgos. Entonces, desde aquí yo, por ejemplo, puedo visualizar ya una serie de informaciones, acorde, por ejemplo, al tipo de riesgo. Pues también comentaba algo nuestro compañero Eliel, cómo está ese riesgo, el riesgo inherente frente a macroprocesos, procesos y subprocesos por tipo de riesgo. Yo puedo generar también la posibilidad de hacer una comparativa o unos promedios de riesgo diferentes acorde a cada una de las unidades. Si yo quiero visualizarlo, por ejemplo, por línea de negocio, por factor de riesgo, pues yo simplemente puedo venir e ir seleccionando la información y él me va a ir haciendo una filtración de esa información. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, también generar una tabla de información en cuanto a todo el nivel de impacto, ¿ok? Si quisiera, por ejemplo, visualizar las actividades de control que hemos ejecutado, que venimos ejecutando, ¿ok? Si quisiera, por ejemplo, visualizar ya la comparativa de los diferentes riesgos, ¿ok? Visualizarlo, por ejemplo, por proceso. Entonces, simplemente él me va a permitir hacer ese tipo de filtros, planes de acción o planes de tratamiento que he implementado, como va el nivel de ejecución, frente a qué relación a qué tipo de expedientes, ¿vale? Auditorías de control interno, gestión de procesos, de riesgos. También me va a permitir, por ejemplo, visualizar todo lo que es el reporte de eventos de riesgo, que frente a las diferentes líneas de negocio. Entonces, esto es parametrizable completamente. Lo que les estoy mostrando acá no deja de ser un ejemplo que se tiene de eh,
pues de lo que sería la gestión de riesgo dentro de una solución tecnológica. Ya, como les comentaba al principio de la presentación de la ponencia, pues esto puede ser completamente parametrizable y acorde pues a la estructura de la información, de los datos y acorde a eh, básicamente que tiene que ver mucho y que de pronto la gente a la hora que implementa una solución tecnológica eh, no lo nota y es a nivel de la cultura organizacional, ¿ok? Muy importante porque ese es un factor que puede determinar completamente el fracaso o el éxito de cualquier proyecto tecnológico, ¿ok?